buenas noches, familia Pasión. Qué lindo una vez más reunirnos a mitad de semana, día miércoles, el día de hoy. Un lindo día para poder compartir la palabra. Siempre recuerda traer un orden a tu vida, el orden de Dios, para que las bendiciones puedan establecerse en tu vida. Algo que siempre enseñamos es que Dios no puede establecer sus bendiciones en el desorden. No hay bendición en el desorden, tú lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Dios no puede bendecirte en una vida desordenada, no hay bendición que se sostenga. Cuando tú sigues estableciendo tu orden y no el orden de Dios para tu vida, entonces tú ves siempre distante todas las promesas de Dios, ves distante aquellas cosas que la Biblia menciona que son para ti. Y no es que Dios no lo tenga preparado, simplemente no se pueden sostener en una vida desordenada. ¿Recuerdas cuando Dios promete el maná? Antes que el maná pueda caer en la tierra para que el pueblo de Israel pueda comer, lo primero que Dios hizo fue que venga una pequeña lluvia, como el rocío de la mañana, para que limpie todo el espacio y luego caía el maná. Mira qué importante es, solo es una muestra de lo que Dios hace, el orden de Dios, para que pueda acomodarse y puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida, para cada área de tu vida. Entonces, esto es importante que puedas valorar. Es muy importante que puedas valorar. ¿Cómo empezamos nosotros a traer orden a nuestra vida? Tú puedes empezar de afuera hacia adentro. Muchos de nosotros queremos empezar el orden de afuera hacia adentro. Primero ordeno mi vida natural y luego ordeno mi vida espiritual. Pero esto no es bíblico, pues. No es bíblico. No empezamos trabajando desde afuera hacia adentro. Dios no trabaja de esta manera. Si tú trabajas en el orden en que Dios trabaja, créeme que tendrás mejores resultados. Serán óptimos. Y no estarás tratando de adivinar cuándo realmente Dios está haciendo algo en tu vida o cuándo realmente recibirás algo de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés que pueda construir el tabernáculo, Dios empieza a trabajar el tabernáculo desde adentro hacia afuera. Lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Esa fue la manera en la que Dios empezó a trabajar. La construcción vino de adentro hacia afuera. Es el orden para tu vida, de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. ¿Esto qué nos dice? Este es un consejo para que tú puedas aprender a vivir en bendición y aprender a disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida. Prioriza la vida espiritual. Prioriza tu vida espiritual. Prioriza a Dios. Que tu alimento espiritual, que tu relación con Dios sea lo primero. Que el orden que Dios trajo para la creación, para la humanidad, sea lo primero. ¿Recuerdas? Dios puso el sol para que nosotros trabajemos durante la luz del día y la luna en la noche para que descansemos durante la noche. Este es un principio natural, pero que se ajusta también a tu vida espiritual, porque es un orden de Dios. Prioriza tu vida espiritual. Establece tus horarios de trabajo. Ten orden en tu trabajo. Ten orden en tus ocupaciones. Prioriza tu vida espiritual. Si hay algo que esté lastimando, deteriorando, perjudicando, que impida que tu vida espiritual se desarrolle, entonces ya está mal. Si no estudias la Biblia porque estás muy cansado, o no te conectas a la escuela porque simplemente no tienes el tiempo, no oras porque no te da ya el cuerpo o porque tienes otras ocupaciones, yo tengo que decirte con mucho amor, ya estás mal. Estás mal, simplemente estás mal. No puedes creer que Dios está sosteniendo esa vida. No puedes creer que la bendición de Dios va a venir en esas condiciones. Créeme, no va a llegar. Dios no trabaja de esa manera. Dios no lo va a hacer. Y podrías tú llorar y sufrir, pero siempre Dios te traerá a su orden. Recuerda, Dios siempre nos lleva a su orden, no a nuestro orden. Nuestro orden es realmente un desorden para Dios. Nuestro orden es un desorden. El orden que tú y yo tenemos naturalmente y espiritualmente es un completo desorden. Pero cuando nos ajustamos en ese orden en el que Dios estableció, las bendiciones y todos los planes que Dios tiene para ti son más claros, se observa mejor. Tú puedes darte cuenta que realmente la Biblia, la palabra de Dios es real sobre tu vida. Yo quiero compartir hoy día algo, esta noche. Mateo capítulo 4, del versículo 18 al 20. En la escuela de líderes ELP hemos estado compartiendo hace unos días
bueno, desde la semana pasada, me parece, respecto a los dones motivacionales, los dones con los que tú y yo nacemos, con aquellos dones y capacidades, talentos, habilidades con las que Dios nos trajo a esta vida para desarrollar su propósito y su plan. Y tiene mucho que ver con lo que voy a platicarte a continuación. Vamos a leer Mateo capítulo 4 del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Sí, sabían que Jesús era el maestro. Bien, yo quiero empezar hablando un poco de Pedro y de Andrés, su hermano. Aparentemente ellos tenían embarcaciones y ellos, según la historia, ellos se dedicaban a la pesca. Era la habilidad que tenían, probablemente parte de la herencia, del aprendizaje, ¿no? A través de sus padres, a través de las generaciones. Tenían esa habilidad, tenían esa capacidad, esa paciencia, probablemente tenían esa entereza, esa fuerza para poder ir a pescar, quizás muy temprano en la madrugada, muy avanzada la noche, diferentes horarios, el mejor horario para ellos, pero tenían la habilidad y una capacidad natural que ellos desarrollaban. Cuando tú y yo venimos a este mundo, cuando Dios nos trae a este mundo, hay algo que la palabra menciona como dones motivacionales. Los dones motivacionales son esas capacidades, esas habilidades y ese don natural que tú tienes para desarrollar una actividad. La palabra motivación es justamente eso, esas capacidades que te motivan a desarrollar algo, que te impulsan a hacer algo. Como un periodista tiene la capacidad de indagar, de buscar, no mide el peligro, entra por un lugar, es a veces porfiado y trata de sacar la información de una u otra manera, es tenaz. Tiene una capacidad, tiene una habilidad. Esta habilidad le permite desarrollar una profesión. Ese es su motivo. Su motivo es quiero descubrir algo. Ese es el motivo. Dones motivacionales significa las capacidades que te motivan a desarrollar algo en tu vida. Recuerden algo. Tú y yo jamás haremos algo sin la motivación correcta. Yo podría motivarte a hacer algo. Alguien podría motivarme a mí a desarrollar una actividad. Pero si ese motivo no es parte de mi vida, no es parte de mi naturaleza, no es parte de los dones que ha puesto en mí, nunca funcionará. La motivación que me puedan dar para desarrollar cierta actividad quizás no va acorde con mi naturaleza. Como imagínate un artista y un matemático. El artista desarrolla las habilidades a través de sus manos, la pintura, escucha la música, pero un matemático es calculador, es ciencia, son números. Por mucho que yo motive a un matemático a ser pintor, créeme que le costará. Su motivo no es la pintura, no es mostrar belleza abstracta o tal vez una belleza en armonía con el mundo. Su objetivo es demostrar científicamente valores absolutos. Entonces su motivación es la matemática. Yo puedo invitarlo, puedo animarlo a que pueda ser un pintor. Quizás lo intenta, pero luego se desanima y lo deja porque se sentirá frustrado. De la misma manera, yo puedo intentar a un músico, a un artista, a un pintor, puedo motivarlo, quiero darle esa motivación para que se convierta en un matemático. Tal vez puede intentarlo, pero su motivo no es ese. El motivo de su vida es plasmar la belleza. Un pintor plasma la belleza. Un pintor le gusta ver los detalles. Un artista ve detalles, observa detalles donde tú y yo no hemos observado nada. Ellos ven detalles, ven naturaleza, ven colores. Es completamente diferente. Yo puedo motivar a que pueda ser un matemático. Tú puedes lograrlo, tú lo harás. Eres un buen matemático y nunca tal vez sea un buen matemático porque es un gran pintor. La motivación. El ser pintor no es su motivación. La motivación es lo que le lleva a ser pintor.
como el matemático. Ser matemático no es su motivación. Lo que le impulsa a ser matemático, esa es la motivación. Entonces, lo que impulsaba a Pedro a poder capturar peces era su motivación. ¿Qué le impulsaba? Yo quiero capturar, quiero ganar, quiero poder lograr algo a través de esta habilidad. Quiero tener los peces en una red. No quiero que se pierdan. Quiero tenerlos. Esa era su motivación y era un pescador. Las motivaciones son diversas en nuestra vida. La Biblia menciona 7 de ellas, diferentes dones motivacionales en las cuales la naturaleza del hombre está inmersa. Préstame atención, por favor. Puede ser un poco tedioso lo que te digo, pero es importante para tu vida. Porque así puedes saber qué es lo que te motiva a hacer lo que tú haces. Y muchas de las motivaciones que tenemos son correctas porque es parte de nuestra naturaleza. Pero Satanás siempre deforma todas tus motivaciones. Por ejemplo, una persona que quiera amar, de pronto su motivación se tuerce y se deforma. Empieza a creer que el amor es libertinaje y empieza a ser infiel. Está con una persona, con otra persona, porque desea compartir afecto, pero llegó a cruzar el límite, deformó su habilidad. Como la ciencia, alguien tiene la capacidad de crear algún tipo de fórmula química para el beneficio, pero luego se deforma y cree que desarrollando una formulación química puede obtener más dinero, más recursos y tal vez puede dañar a su prójimo. Satanás siempre está listo para deformar tus motivaciones, lo que tú eres, lo que te va a motivar a desarrollar el plan por el cual existes en esta tierra. La motivación de tu vida determina la razón por la que te encuentras en esta tierra. La ocupación en sí misma no es el propósito, es la motivación con la cual Dios te creó. ¿Qué es lo que deseas hacer? ¿Qué es lo que buscas hacer? Les cuento, una de las motivaciones en mi vida antes de poder ejercer el ministerio del pastor me gusta arreglar las cosas. Desde muy pequeño me gustaba arreglar las cosas. Desarmaba objetos, desarmé lavadoras, desarmé frigider, equipos, y luego los volvía a ensamblar. Cuando algo se malograba, trataba de arreglarlo, investigaba, veía los detalles. Me gustaba arreglar las cosas. Esa es parte de la motivación por la cual tú puedes observar nuestra vida como pastores. Nos gusta dar respuestas, nos gusta guiar a las personas, nos gusta traer soluciones de la palabra de Dios para tu vida, para la vida de las personas. Entonces hay una motivación que no se termina, no es una acción, es el motivo. Esa es la razón por la cual tú encuentras en la Biblia que dice que el llamado y los dones son irrevocables. Irrevocable es el llamamiento de Dios, porque no es un aspecto simplemente ocupacional. No es un aspecto físico, es un llamado espiritual, una capacidad natural que Dios ha puesto dentro de ti. Es el más básico, es el principio, es la piedra angular de donde tú desarrollas todo aquello que harás en la vida. Entonces, tenemos diferentes motivaciones, muchas son deformadas, por no decir la totalidad. Satanás se ha encargado de deformar nuestra vida, deformar tu vida, deformar tus dones, tus talentos. Usas tus habilidades para dañar a otros. Con tus habilidades te lastimas tú mismo. Imagínate cómo hemos torcido aquello que Dios produjo para que sea bello. Si la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿qué hizo el hombre? Deformó la creación, destruye la vegetación, derrama líquidos contaminantes y químicos al agua. Nosotros mismos deformamos todo aquello que Dios nos dio formado para que lo disfrutemos. Cuando Dios hace la creación dijo, y esto era bueno. Bien, la motivación, el motivo, el por qué lo haces es la razón básica de todo lo demás. Tú intentas entender todo lo demás, pero lo que tienes que entender es tu motivo principal, la motivación, lo que te impulsa a ser quien eres. Quiero que recuerdes algo. En Cristo nosotros podemos darnos cuenta porque somos libres, pero una persona que no conoce a Cristo está atada. La motivación que tiene es completamente confusa.
es una motivación deforme, es una motivación egoísta. Pero en Cristo la palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos una libertad ahora en Cristo. Podemos observar la vida de otra forma. Entonces, en esa libertad vemos el motivo que nos impulsa a desarrollar algo, a crear algo, a tocar algo, a ser facilitador, a construir, a poder hablar, desarrollar ideas, pensamientos. El motivo. ¿Cuál es el motivo? Satanás cambia tus motivos. ¿Cuál sería el motivo de que un hombre pueda engañar a su esposa? Es evidente que Dios jamás ha puesto ese motivo en su corazón. Es una deformación de sus motivaciones y de impulsos, simplemente para deformar lo que significa la fidelidad. ¿Cuál es el motivo que impulsa a una persona a robar? Evidentemente es una deformación de habilidades. Y tú y yo sabemos que muchos delincuentes, muchas personas que desean lo que no es suyo, tienen habilidades impresionantes para poder robar. Claro, tú dirías: wow, cuánta habilidad, si tan solo lo usara para el bien. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado y hemos dicho: tiene tantas habilidades, si tan solo lo usara para hacer lo bueno? Si esta persona con su habilidad conociera a Jesús, ¿cuántas cosas podría lograr? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Porque tú y yo observamos ciertas capacidades y ciertas habilidades en el canto, con las manualidades, con la habilidad para desarrollar economía, con la habilidad para liderar a otros, con la habilidad para enseñar. Y siempre decimos: si tan solo lo hicieran para Dios. Porque nos damos cuenta que no lo hacen para Dios. Nos damos cuenta que son dones y habilidades perdidas, que nunca llegarán al mundo. El mundo jamás disfrutará de esas habilidades y esos dones dados por Dios, porque están deformados. Porque Satanás se encargó de deformarlos y de desviarlos a una vida egoísta, a una vida muy personal, a una vida muy esquiva. Cuando tú ves en la Biblia que dice que somos luz en medio de la oscuridad y que somos como un farol puesto en lo alto, significa que las habilidades, dones y capacidades Dios nos las entregó para que sean observadas, para que puedan traer bendición a las personas. No nos las entregó solo para nosotros mismos. Yo no disfruto pintando un cuadro para que solamente lo pueda ver yo y nadie más en la vida. Un artista, cuando pinta un cuadro, crea una música, su principio fundamental es: quiero que otros puedan escucharla. Tanto como me agradó a mí, quiero que otros puedan también ser bendecidos o puedan disfrutar de la composición que tengo. Su motivación quiere expresar. Cada motivación que Dios ha puesto en nuestra vida tiene que ser vista y expresada. Una motivación deformada, al ser expresada, al ser vista, lastima, ofende, agrede a los demás, empezando por su propia vida. Ahora, quiero que veas a Pedro. Él era pescador, tenía habilidades junto con su hermano. Pero cuando Jesús lo ve, le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice: ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. A ver, detengámonos un momento. De pescar peces, ahora voy a pescar hombres. Yo pesco peces. Es tan importante, es tan en un grado superlativo el hecho de que Jesús me diga: te voy a hacer pescador de hombre. Era más trascendental y relevante que el hecho de pescar peces. Pesco peces, tengo alimento, puedo venderlos, tengo dinero. Pero pescar hombres, ¿qué entendió Pedro? ¿Qué cosa vino al corazón de Pedro, a la mente de Pedro? ¿Qué motivó a su vida dejar las redes y poder seguir a Jesús para convertirse en un pescador de hombres? Quiero que notes, Jesús nunca le cambió las habilidades. Al contrario, hizo uso de sus habilidades para que ahora tengan el propósito correcto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos usado nuestros dones, capacidades y talentos? Los hemos usado de la manera incorrecta. Pero cuando vienes a Cristo, esos dones, esas habilidades inmediatamente se ubican en el lugar correcto.
Por eso no puedes dejar a Jesús, por eso no puedes dejar a Dios, por eso tienes que correr a Él, para que tu vida no sea simplemente un soplo en la tierra, sino tu vida sea relevante, relevante. Quiero que entiendas esto, la relevancia no viene por la mención del mundo sobre tu vida. Tú no eres relevante porque el mundo diga que eres relevante. Tú eres relevante, eres importante, tienes una vida y una identidad porque Dios lo dice. Nuestra relevancia, la relevancia de nuestra vida no está en el comentario, no está en el reconocimiento del mundo sobre tu vida, está en el reconocimiento que Dios tiene sobre ti. Allí está la relevancia. A veces nos sentimos relevantes, importantes, porque muchas personas de repente en las redes sociales nos siguen o nos colocan like o nos dicen qué bonito cantas, qué bonito haces todo esto, y nos sentimos importantes porque el mundo sin Cristo, el mundo que vive en la oscuridad, te dice a ti que eres importante. Es impresionante y nosotros le creemos. Pero lo que no nos damos cuenta es que el mundo busca cómo satisfacer su vida a expensas nuestras, porque ese es el mundo. Vive un mundo equivocado, un mundo lleno de lujuria, un mundo lleno de lascivia, beneficiándose a expensas de otros. Pero cuando vienes a Jesús, Jesús te da la razón de tu vida, el por qué existes, el por qué tienes esas habilidades, esos dones, esas capacidades. Y entonces empiezas a usarlos correctamente. Este es el motivo. Esta es la razón por la cual Dios te da la motivación. Que lo uses correctamente. Allí radica tu propósito. Cuando vienes a Jesús, cuando tienes una relación con Él, entonces entiendes por qué eres quien eres. Porque Dios te dotó de ciertas capacidades y no eres simplemente un soplo sin relevancia en esta vida, que hoy es y mañana no es. Qué triste es pasar esta vida sin haber cumplido el plan y el propósito de Dios. Lo que hizo Jesús fue decirle, te haré pescador de hombres. Jesús vino a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Jesús vino a desarrollar el plan de Dios para la humanidad, que la humanidad sea salva. Este tema de la salvación no es un tema religioso, es la médula espinal del mundo, es el centro, es la razón de lo que nosotros somos, la razón de los ministerios, la razón de la iglesia, la razón por la cual Jesús murió en la cruz. La razón es que el mundo sea salvo, que el mundo conozca a Jesús, conozca a su Salvador. Esa fue la razón fundamental de la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz. El que tú y yo seamos cristianos, la razón no es que seamos cristianos, la razón no es que tú y yo estemos sanos o nos vaya bien, o que tú y yo simplemente tengamos paz, quietud y que nadie nos haga daño. La razón que tú y yo conozcamos a Cristo es para conectar a otros con la misma salvación que tú y yo ahora tenemos. Allí está lo relevante. Préstame atención, por favor. Yo estoy terminando ya. La relevancia en tu vida no está en cuánto dinero ganaste esta semana, en cuántas ocupaciones tendrás, cuánta ropa, cuánto televisor, si te compraste un vehículo, si tienes el último celular. Esa no es la razón de nuestra vida. Eso es simplemente vanidad, es simplemente algo tan vacío que no llena a nadie, ni siquiera tu propia vida. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Eso significa entonces que aún teniéndolo todo y al no tener a Jesús, no tenemos nada. Aún si tú y yo lo tuviéramos todo, si no tenemos a Jesús, no tenemos nada porque no hay ninguna razón de nuestra vida, no hay un propósito por el cual existimos. Vuelvo a repetir, no hay nada más triste en este mundo que vivir sin saber por qué. Vivir sin saber por qué. Todas las habilidades que Dios nos dio tienen una razón fundamental. En este tiempo, en esta vida, y desde que Dios pudo traer al hombre y el hombre cayó, el plan de Dios fue traer a este mundo personas con dones, con habilidades y capacidades que puedan conectar al hombre con Dios. Tú puedes leer toda la Biblia, puedes hacer un pequeño recuento de situaciones y de los hombres de Dios, y en cada una de esas etapas, en cada una de esas historias, vas a observar que hombres con habilidades, con talentos, con capacidades, con poderes sobrenaturales en su vida, ellos servían a Dios y su propósito fundamental era conectar al pueblo con Dios.
Ese era el propósito fundamental. Hombres con habilidades impresionantes. Tienes un Moisés, un Elías, un Eliseo, tienes un Enoc. Tienes hombres impresionantes en la Biblia. Y su plan era conectar al hombre con Dios, mostrar quién era Dios para que el hombre tenga una relación con Él. El día de hoy Dios no ha cambiado. Tú tienes dones, tienes habilidades. Y Dios te las dio para que puedas conectar al mundo con Él. Para que conectes a tus amigos con Dios, para que conectes a tu familia con Dios. ¿Usando qué? Las habilidades que Dios te ha dado. Las habilidades, esas capacidades naturales que tú tienes, tal vez es en alguna de las áreas, ¿no? En el arte, sabes liderar, sabes hablar, tienes paciencia, tienes capacidades, dones de misericordia, tienes dones que pueden motivar a otros, inspiras a otros. Cada talento y cada don que Dios te ha entregado tiene un propósito fundamental, que tú puedas conectar la vida de otros con Dios. Los que cantan y traen la presencia de Dios, muestran la presencia de Dios. Las personas conocen a Jesús a través de la música. Los que enseñan, los que predican. Lucas era un doctor. ¿Puedes creer que este hombre encontró la razón de su vida? Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio. El tercer evangelio de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Era un doctor, un médico, pero él encontró el propósito fundamental. Él era conectar, él era un discípulo de Jesús, seguía a Jesús. Lucas, su razón de ser no era en sí la medicina, esa era la habilidad, era la acción que él desarrollaba, pero su motivación era conectar a las personas a través de la medicina con Dios. Esa era la razón que él tenía. Tienes a un Saulo de Tarso, un centurión romano, ¿cómo decir un comandante de las Fuerzas Armadas el día de hoy? Su principal motivación era al principio equivocada. Perseguía a la iglesia, perseguía a los creyentes, los mataba. Y él pensaba que honraba a Dios y servía a Dios, un propósito completamente equivocado. Tenía el don de mando, tenía una capacidad, tenía seguidores, tenía ejércitos a su cargo. Esa habilidad y esa capacidad estaba mal dirigida. Él estaba ciego, él tenía la ignorancia de no saber quién es Dios, pero cuando Jesús se le revela, se le presenta y él queda ciego y bajo diferentes etapas él conoce a Dios, él encuentra la razón de ser. Él empieza a ser una persona, un apóstol, en que establecía la palabra de Dios con la misma fuerza como cuando era el centurión romano, con el mismo ímpetu, la misma pasión, pero ahora llegaba a otras personas. Ahora él podía conversar con diferentes autoridades, con los tribunos, con los césares de aquel entonces, porque tenía esa capacidad y tenía esa formación. Dios usó sus habilidades para conectar a un mundo que no conoce a Dios con Dios mismo. Tú tienes dones y habilidades que Dios te ha entregado. No las mal uses. No asumas que son tuyas. No asumas que nadie debe de recibir bendición a través de tus dones y habilidades, porque Dios te las entregó. Esas capacidades tienen la motivación correcta para que tú sirvas a Dios. Las capacidades te dan esa motivación correcta para que seas una persona que lleve a otros a los pies de Jesús. En este tiempo yo quiero animarte, y no solamente animarte, mostrarte de acuerdo a la palabra de Dios, que cada don que Dios te ha entregado, cada capacidad que tú piensas que es una capacidad natural, es una herramienta indispensable para que tú puedas usarlo para el servicio de Dios. ¿Sabes liderar? ¿Sabes cantar? ¿Sabes servir? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu motivación para que hagas lo que estás haciendo o lo que quieres hacer? Si tu motivación es Jesús, entonces el propósito real de tu vida se va a observar. Usa tus dones, usa tus talentos, tus capacidades y ponlas al servicio del reino de Dios. No tenemos otra razón de existencia. No vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para aquel que nos salvó y nos rescató. Tú tienes vida para dar esa vida a otros y conectarlos con Jesús. Ya no vivimos independientemente. No vivimos nuestra vida egoísta. Ya no vivimos una vida aislada.
Ahora vivimos una vida que alumbra a otros, que conecta a otros, conecta a otros. No te aísles de las personas. Podrías decirme, sí, pero mi forma de ser es así. Yo soy un poco, yo rehuyo a las personas. Yo no hablo con ellos. No me gusta estar solo. Perdóname, pero si eres un creyente, un hijo de Dios, ese no es el llamado de Dios para nosotros. No se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa. Se enciende una lámpara y se coloca en lo alto para que todo aquel que entra pueda ver correctamente lo que se está alumbrando. Significa eso que tú y yo ahora somos visibles, somos carta abierta. Y yo tengo que dejar de lado mis impresiones personales, mi pasado independiente, mis recuerdos tristes de cómo era o de cómo pudo haber sido, y ahora tener la identidad de saber que soy un hijo de Dios y que mi llamado es alumbrar en medio de la oscuridad. Dios nos llamó para compartir el evangelio. Dios nos llamó para iluminar la vida de otros. Dios nos llamó para hablar de su verdad. Jesús mismo enseñó, y cuando ustedes vayan a predicar, no preparéis lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo les dará palabras en esos momentos. La primera vez que yo le prediqué a alguien era muy joven. Yo no sabía qué decirle. De pronto yo empecé a hablarle. Y había tal convicción en mi vida que la otra persona pudo comprobarla y se dio cuenta que yo no estaba tratando de decirle una mentira. Yo le estaba mostrando una verdad que no era mía, era una verdad sobrenatural. Fue la primera vez que yo compartí el evangelio con alguien. Yo me acuerdo claramente. Hubo tal convicción en esta persona que me pidió orar por él para que conozca a Jesús. Me pidió acercarse a él. Y luego él se integró a una congregación, a la iglesia, formó parte de la iglesia. Porque esto es lo que hace Jesús. Usa nuestros dones y talentos y conecta a otros y los trae al cuerpo. Recuerda, separados de Jesús no pueden hacer nada. Recuerda, Jesús es el arca en donde todos aquellos que han de ser salvos tienen que ingresar. Y tú tienes capacidades y dones que atraerán a otros. Atraerán a otros. Yo te invito en esta noche, por favor, que cierres tus ojos. Vamos a orar un momento. Señor, yo oro en este tiempo por cada persona que puede escuchar tu palabra, que está dispuesto, Señor, a seguirte. Yo oro para que ellos puedan ser motivados a predicar, a hablar de ti, Señor. Úsalos en donde ellos se encuentren. Que ellos sean luz en medio de la oscuridad. Úsalos, Señor. Que sus dones y habilidades les den la razón y el propósito por el cual tú los tienes en esta tierra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo, familia Pasión. Espero que esta enseñanza, esta palabra te haya levantado, te haya despertado algo en ti. Usa tus dones y habilidades para el reino de Dios. Muchas gracias. Nos estamos viendo durante la semana. Por favor, conéctate a las redes sociales. Revisa nuestra página web. Tenemos mucha información para ti. Gracias. Que Dios los siga bendiciendo.